Bueno, mientras esperamos algún testimonio, queremos saber si alguien viene por primera vez. Al parecer tú vienes por primera vez. ¿Quién te invitó? Jenny. ¿Y cuál es tu nombre? Aurimar. Hola Aurimar, bienvenido. Bienvenida, perdón. Que Dios te bendiga. Bueno, y alguien aquí presente que ya se sirvió su té, café, su sándwich, que quiera contar testimonio. Bueno, en Zoom parece que nadie y en forma presencial tampoco. Oh, esto nunca había pasado. Y justo a mí, ¿por qué? ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se improvisa? Oye, yo quería contar un testimonio. No quería contar, pero aprovechando, mira. eh, bueno, quería contarles que quiero darle gracias al Señor porque mi papá, él tenía fecha para el 26 de mayo para ser operado, ¿ya? Y hubo un problema de administración en la clínica donde se iba a operar, faltó un examen. La cosa es que lo llamaron 3 o 4 días antes y le preguntaron ¿por qué no se hizo el examen? Entonces obviamente mi papá se enojó y dijo, no me hice el examen porque no sabía que tenía que hacerme el examen. Entonces mi papá muy enojado me dijo, Juan, ¿sabes qué? Que me voy a retirar todo, quita el pagaré, lo que hemos depositado y todo, porque yo soy una persona ya mayor, soy mayor de 60 años y no estoy para payasar, me dijo. O sea, ¿cómo me preguntan por qué no me he hecho un examen? Si yo no soy quien me puede ordenar, hágame este examen. ¿Cómo la experiencia misma no les dijo hacerme este examen? La cosa es que a mí esa situación igual me incomodó porque yo creo que mi papá se opere. Entonces, si él se opera en otro lado, va a significar que vamos a tener que ir a otra clínica o a otro hospital y nuevamente hacer otro examen y contarle a un médico la misma situación, la misma historia y empezar de cero. Entonces, como que yo trataba de explicarle a mi papá que habíamos avanzado casi un 90% y que con esto habíamos retrocedido a un 60%. Habíamos retrocedido, pero resulta que irnos de esa clínica íbamos a retroceder a cero. Entonces, a mi papá no le convenció la explicación y dijo, no, yo igual me voy. Entonces, al final después me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a hacer el examen, cosa que cuando yo me vaya a otro lugar, voy a tener el examen hecho y voy a llevar el camino adelantado. El tema es que se hizo el examen y cuando se hizo el examen me dio a entender que se iba a operar igual. Así que gracias al Señor. Y lo bueno es que cuando él se estaba haciendo el examen, dijeron que le habían encontrado como algo, bueno, no tengo el nombre científico, pero es como algo parecido a pólipos o poli no sé cuánto. Y el tema es que la enfermera me dijo, mira, esto si no se revienta, si no se saca, va a pasar a cáncer. Entonces me dijo, es súper bueno que lo hayamos encontrado ahora, pero esto tiene otro costo. ¿Lo quiere hacer sí o no? Y yo, obvio que lo quiero hacer, pero en tiempo, ¿cuánto se demora? Porque yo vine destinado a ocupar 1 hora, mi papá es de otra ciudad y todo. No, sí, es la misma hora. Ah, ya, listo. Y mi papá lo hizo, en 1 hora se hizo. Y bueno, mi papá salió del examen un poco adormecido y me dijo, oye, pero esto tuvo un costo adicional, ¿cómo lo vamos a hacer para cubrir la operación? Entonces como que me empezó a decir que se iba a operar, pues entonces yo dije, a lo mejor fue el efecto del adormecimiento, pero como que ha conversado y ha dado a entender de que se quiere operar. Entonces yo, gracias Señor por eso, porque eh,
si yo fuera mi papá, tampoco me operaría ahí porque de verdad es mucha la negligencia, pero al final igual trato yo mismo de convencerme con los mismos argumentos. O sea, hemos avanzado bastante, no podemos retroceder y la idea es salir luego de esto, terminar y, y listo. Así que gracias Señor, gracias que puedo estar acompañando a mi papá y es importante para mí. Y lo bueno es que esto me ha acercado a mi papá, me ha acercado bastante, hemos conversado y estoy, y qué bueno que ese examen se hizo. A lo mejor si no se hubiese hecho ese examen, no hubiesen encontrado este problema y hubiese pasado a mayores. Así que por eso, gracias Señor. Bueno, ¿hay algún otro testimonio? Bueno, entonces pasemos al tema. Antes de orar, me gustaría ir inmediatamente al capítulo. Esto está en Lucas, en Lucas 7. ¿Ya? Bueno, Lucas 7 del 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, oremos. Padre, te entregamos esta jornada, este mensaje que tú tienes para este ministerio de visión profesional. Señor, usa este tema para hablarnos al corazón, a nuestra mente. Revélanos lo que tu Espíritu Santo nos quiere revelar, que esto no venga de sabiduría humana, sino de ti, Señor. Por favor, Padre, te entregamos esta experiencia, esta situación que vivió un centurión, un hombre lleno de fe, que no era de Israel, que era un gentil, pero que supo quién eras tú, Señor Jesús, supo de tu poder y su fe tuvo resultados. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy se llama lo destacable y lo suficiente. Claro, para el que le gusta tomar nota, lo destacable y lo suficiente. ¿Por qué lo destacable y lo suficiente? Porque en este pasaje, que tiene 10 versículos, Lucas 7 del 1 al 10,
No sé si en pantalla podemos proyectar. Hay dos características de este centurión que son destacables y una característica que para Dios es suficiente. Para los hombres es destacable estas dos características y hay una que para Dios es suficiente. Para contextualizar, bueno, este centurión, estuve averiguando, se dice harto este centurión, por ahí leí que, bueno, de lo que sí es verdad es que él era un soldado romano, era un capitán, pero leí que centurión era porque tenía a cargo 100 soldados, pero hay otros expertos que dicen que eran más de 100 soldados, otros dicen que son 80, pero el tema es que él tenía muchos soldados. Él también tenía una situación económica bastante mayor, porque por ahí se dice que ganaba hasta 7 veces más que un soldado normal. Él en su posición la ganó no como ahora un soldado. Por ejemplo, si un soldado es oficial, tiene que estudiar 4 años, una carrera profesional, y después va estudiando y pasa a capitán. No, en ese tiempo los capitanes se ganaban el puesto capitán a punta de guerra, con voz de mando, siendo sangriento, y el más valiente y osado, ese pasaba a ser capitán. Y este fue un centurión que estaba en Israel. Y entonces este centurión tenía dos características que lo hacían destacable ante los ojos de los hombres. El centurión era piadoso, y eso lo llevó a tener una buena reputación o un buen testimonio, y lo otro que lo veremos más adelante, era pobre en espíritu. Pero ¿dónde podemos ver que él era piadoso y eso lo llevó a tener un buen testimonio? Leímos recién el pasaje Lucas del 7 del 2 al 5, donde decía que él le rogó a Jesús por su siervo, y eso ya es decir mucho. O sea, él no rogó por un soldado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si se roga por un soldado, uno puede decir, a lo mejor este centurión tenía un soldado que era muy valiente, que era muy útil en la guerra, pero no, rogó por un siervo, rogó por un esclavo. Y todos sabemos ya, se ha dicho en bastantes reuniones, que el esclavo en esos tiempos era una figura que estaba por más bajo que un ser humano, era considerado ya casi una cosa. Y él lo amaba tanto que fue a pedirle al Señor Jesús que lo sanara. Y ya en el 3, 4, 5, este hombre era tan piadoso que era amigo del pueblo de Israel, a pesar de que él dominaba, Roma dominaba el pueblo de Israel. Él no solamente era amigo de Israel, sino que edificó una sinagoga, y esto no significa que él martilló, puso unos clavos, él puso de su bolsillo para esta sinagoga. ¿Ya? Y los judíos dieron buen testimonio. Le dijeron a Jesús, él es digno de que tú lo ayudes. ¿Ya? Miren, por ahí, esto es como un comentario aparte, hay unas teorías de que dicen que este centurión, con este siervo, bueno, no sé si lo han escuchado, pero dicen que este centurión con este siervo, hoy día ustedes saben que toda esta ideología era homosexual y tenía una relación con este siervo. Eso se cae inmediatamente. ¿Por qué? Porque los judíos decían, él es digno de ser ayudado. Si los mismos judíos que más adelante, que ustedes saben la historia, que eran capaces de apedrar a una mujer porque cometió un pecado de adulterio, que ellos se preocupaban mucho del pecado exterior, y ustedes saben que la homosexualidad es un pecado que se demuestra, que se ve exteriormente, no hubiesen dicho que era digno de ser ayudado. ¿No les parece? Por lo tanto, esa teoría inmediatamente cruz, porque se cae inmediatamente ese discurso. Entonces, este centurión, como les dije, tenía un buen testimonio, ¿ya? La importancia del buen testimonio, es tan importante tener un buen testimonio que de hecho hay un proverbio que lo aconseja. Ustedes saben que los proverbios son dichos llenos de sabiduría que se aconseja. Cada persona que lo lee debería tomarlo como un consejo. Y miren, si pasamos a la siguiente diapo, está Proverbio 22.1, y hay 3 versiones. Está la Nueva Biblia Viviente, esa versión que le gusta a Nelly, que dice, es mejor la buena reputación que la mucha riqueza, y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata.
La versión actualizada, la Reina Valera actualizada del 2015, dice: más vale el buen nombre que la mucha riqueza, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Y Palabra de Dios para Todos dice: es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es importante que el oro o la plata. Es tan importante tener un buen testimonio. Eso lleva a tener confianza ante los demás, que nosotros podemos recordar situaciones en la Biblia donde se tenía que escoger puestos importantes, ¿cierto? Donde se necesitaba que las personas tuvieran un buen testimonio. Como por ejemplo, cuando Jetro le aconseja a Moisés respecto a los jueces. Contexto: Moisés estaba de juez ante todos los casos de Israel. Entonces el suegro le dijo: Moisés, te va a cansar con todos los casos. ¿Por qué mejor no eliges hombres? Y le dijo que tuviera virtudes, que tuvieran un buen testimonio. Pero bueno, a ver, veamos en la diapo siguiente. Esto está en Éxodo 18:21. Dice también Éxodo 18:21, y la versión en la Nueva Biblia Viviente. Dice: busca a algunos hombres capaces, piadosos y honestos. Recuerden que piadoso y honesto, esto lleva a tener un buen testimonio. Que odien el soborno y desígnalos como jueces. Nombra un juez para cada 1000 personas, y él a su vez tendrá a su cargo 10 jueces, y cada uno de estos estará a cargo de 100 personas. Bajo cada uno de los jueces de 100 habrá 2 jueces, cada uno a cargo de 50 personas, y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno para cada 10 personas. Es tan importante el buen testimonio. Es una característica que yo pienso que lleva, porque al final genera confianza en los demás hermanos, en las demás personas. De hecho, incluso en las personas que no creen en Dios. De hecho, hay un autor bien conocido contemporáneo, un teólogo muy contemporáneo en estos tiempos, John MacArthur, ustedes lo deben ubicar, que dice: tú eres la única Biblia que algunos incrédulos llegarán a leer, ¿cierto? Eso es lo que dice, claro. ¿Por qué? Porque uno, imagínense, la gente que nunca va a leer la Biblia, lo único que van a conocer más cercano a la Biblia, el buen testimonio que un cristiano va a tener. Ahora bien, recuerden que los 12 principados, para poder elegir a estos 7 diáconos, necesitaban gente llena del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, pero a la vez que tuvieran una buena reputación o un buen testimonio. Eso está en Hechos 6:3. Si pasamos a la siguiente diapo, dice: escojan, ahí hay 2 versiones, Reina Valera actualizada 2015 y Nueva Biblia Viviente. Dice: escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y la otra versión dice: por lo tanto, hermano, seleccionen que entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo y que gocen de buena reputación, y pongámonos al frente de este trabajo. Entonces, una de las características destacables, para que recordemos que tenía este centurión, es que era piadoso, y eso lo llevaba a tener un buen testimonio. ¿Qué tan buen testimonio tenía? Que los mismos judíos dijeron: él es digno de que tú le concedas esa petición. ¿Cuál es la otra característica destacable? Si pasamos a la siguiente diapo, es que el centurión era pobre en espíritu. Hace una semana atrás vimos las bienaventuranzas, las que estaban en Lucas, pero en Mateo 5 se habla de las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A los niños se les enseña feliz, 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 ¿cierto? Los pobres en espíritu. A ver, en la siguiente diapo está. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es reconocer la condición de uno. ¿Y cuál es la condición de uno? La respuesta más rápida. Si uno le pregunta a un cristiano: ¿cuál es tu condición? Soy pecador. De inmediato, uno es pecador. Esa es la condición más
digamos, más la respuesta más pronta. Ya después si uno es pecador, ¿y qué más? Bueno, soy pecador, soy miserable y todo lo demás, como alguna vez dijo Pablo. Cuando uno va a la intimidad con Dios, uno reconoce a que Dios es un Dios perfecto, un Dios lleno de misericordia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y uno se ve a sí mismo y se reconoce lo pecador que es, lo poca cosa, y por eso uno es un pobre en espíritu. ¿Recuerdan algún personaje que se vio así pobre en espíritu? Por supuesto. ¿Se acuerdan cuando Pedro reconoció a Jesús en la pesca milagrosa y dijo, aléjate de mí, Jesús, porque soy un hombre pecador? Bueno, hay varios en la Biblia que se reconocieron como pobres en espíritu. Está Isaías, está Pedro, está Pablo que dijo miserable de mí, está Isaías que tuvieron que limpiarle la boca de carbón. Jesús habló de la parábola de los fariseos. Veamos esos casos. A ver, pasemos a la siguiente diapo. Está David. Cuando David pecó con Betsabé y Natán le reveló el pecado, después él escribió un salmo, el 51. Y en el 3:5 se pegó una confesión así, reconoció su pobreza de espíritu. No sé si está, que la luz, sí, ahí dice. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David, luego de pecar, reconoció tanto su condición de pecador que incluso dijo, yo fui formado en el pecado. Luego vemos al mismo Isaías que dice, en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labio, y habitando en medio del pueblo que tiene el labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En Lucas 4:8, Jesús cuenta una historia, la famosa historia de este fariseo que él creía estar bien porque ayunaba, y bueno, había un republicano que decía en Lucas 4:8, dice, me adelanté, está primero Simón Pedro, en Lucas 4:8 dice, viendo esto Simón Pedro, cuando Jesús hizo el milagro de la pesca, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En la siguiente diapo está ese caso que dije yo del republicano, fui spoiler, lo siento chiquillos, dice, perdón, del publicano, se me cayó el color político. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En Romanos, Pablo decía, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otra versión, este mismo versículo, para que se entienda, dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Entonces, si volvemos a este famoso centurión que estamos viendo, en Lucas 7:6 él dice, él pidió hablar con estos judíos que fueron a hablar y decir, no fui digno de ir a hablar contigo. Y ahora, bueno, estoy parafraseándolo, pero él dice, no soy digno para que entres en mi techo. El centurión reconoció su condición de pecador. Él sabía que él era un soldado romano. Sabemos tal vez por historia que uno de los soldados más sangrientos que pudo habernos entregado a la historia universal fueron unos de los tantos, eran los soldados romanos. Entonces él debe haber dicho, yo soy un soldado y más romano, Jesús es Dios, yo hablo con... A lo mejor ya sabía la existencia del Mesías si mandó a hacer la sinagoga y él dijo, no soy digno de que entre en mi techo. ¿Qué pobreza más de espíritu? A lo mejor una persona podrá decir, bueno, para él fue fácil
reconocerse pobre en espíritu, pues si era un soldado romano. ¿Y saben qué? Si alguien dice eso, yo le hallo toda la razón, ¿verdad? Él era un hombre que sus pecados eran muy visibles, que eran de mucha connotación pública. Pero eso tiene una ventaja a la vez, porque como los pecados son de alta connotación pública, es fácil reconocerse pecador. El tema es que nosotros, nuestros pecados, no están a la luz. Por lo tanto, es muy difícil que seamos pobres en espíritu. Por eso, el Señor Jesús tal vez nos dijo eso de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes íbamos a ser feliz? Los que podíamos hacer algo que era fácil. Ser pobre en espíritu es algo difícil. Nosotros tendemos a ser soberbios. Yo les conté un testimonio y es difícil ser pobre en espíritu. Miren, yo por ejemplo, ustedes saben, mi mamá falleció el 1 de febrero y ahora mi papá está enfermo. Y el doctor me dijo, necesitamos hacer ese examen para ver si tu papá puede tener cáncer o no. Fui al doctor y me dijo, el viernes tienes que hacerte un escáner para descartar, porque yo, tengo muchos dolores de cabeza, para descartar si tienes un tumor. Y además en mi trabajo se ha puesto bien dura la cosa porque llegó gente relacionada con el poder y entonces hay una lucha de poder terrible. 2 más 2 es 4 y porque yo soy del poder tiene que ser 5, es horrible. Entonces, la palabra de Dios en el Salmo 66, 18 dice, Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Por lo tanto, a lo mejor uno tiene que tener una relación, cuando uno va a orar, primero reconocer los pecados. Sin embargo, yo una vez colapsé, yo le dije al Señor, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Por tantas cosas que me pasaron. Y después me escuché y dije, oye, estoy hablando igual que estos endemoniados. Cuando decían, ¿qué tienes contra mí, Jesús? O sea, ¿qué Barça, pues? ¿Quién soy yo? O sea, lo más lejano a ser pobre en espíritu, qué insolente. Y ya caminando por la casa, justo había un espejo, un insolente. Al 133, aló, un insolente en mi casa, ¿era yo? Oye, pero es terrible. Bueno, esto me pasa a mí, yo sé que no sé si les pasa, pero en vez de decir gloria a Dios, gracias Señor, porque a mi papá todo esto fue, no sé, que mi mamá a lo mejor haya partido, que bueno, habrá planes mejores, a lo mejor si mi mamá se hubiese quedado, a lo mejor se hubiese perdido su alma, a lo mejor, no sé, o mi papá, que bueno, que le hayan hecho el escáner, le encontraron el cáncer. Y lo de mi cabeza, no han dicho nada todavía. Y lo de mi trabajo, esto me sirve para orar, para buscarlo. Pero en vez de decir, perdóname Señor, o como lo decía Isaías, o como lo decía el publicano, casi digo republicano de nuevo, yo llego y le digo, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Así como, claro, el Señor Jesús va justamente conmigo, así, es ridículo lo que estaba pensando. Entonces, cuesta ser pobre en espíritu. Y este centurión, que ni siquiera era de Israel, él dice, no soy digno que entre bajo mi techo. ¡Wow! Gracias Señor por poder dar este tema, porque el centurión me enseñó tanto. Entonces tenemos dos características, volviendo, habían dos características destacables. Este centurión tenía un buen testimonio y a la vez era pobre en espíritu. Pero, ¿qué fue lo suficiente para el Señor Jesús? Tuvo fe, sí. ¿Sí saben la historia? Chuta. Bueno, no sé, hay un versículo, si podemos pasar, permiso de no. Claro, en esa misma, está bien la diapo. Dice, todos sabemos que hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6.
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6. ¿Saben que el centurión tuvo fe que Jesús, dice versiones y que... Miren, lo voy a leer mejor. Lucas 7, del 9 al 10. Dice, al oír esto Jesús se maravilló. Se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este mismo pasaje es sinóptico y está en Mateo 5:13. Y dice, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esta misma hora. Fíjense que el centurión no solamente por creer y por tener fe y por decirle a Jesús, tú eres el mismo Dios y que solamente con tu palabra y al declararlo va a ser sano mi siervo, porque le está diciendo tú eres Dios. Imagínate decirle, oye, no necesitas que venga a mi casa, con solo declararlo va a ser, mi siervo va a ser sano. Además, él reconocía el señorío del Señor al decirle, tú eres autoridad porque yo soy autoridad y yo entiendo todo esto. O sea, no solamente el siervo fue sano, ¿saben qué? El centurión fue salvo. En el pasaje sinóptico que está en Mateo, cuando Jesús, cuando el centurión se dirige, él llega y les dice, muchos que no son de Israel van a ser salvos. Y muchos de los que están en Israel no lo van a hacer. Y después llega y sigue hablando con el centurión y dice, vete porque tu siervo va a ser... ¿Ah? O sea, ¿qué dije yo? Me equivoqué. Voy a rebobinar. El centurión, no solamente por tener fe, el siervo fue salvo. No solamente sucedió eso. El centurión por tener fe, el centurión fue salvo. Porque la fe, porque uno es salvo por fe. Y el centurión reconoció que Jesús es Dios. Al decirle, tú con tu poder puedes sanar a mi siervo. Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, en Mateo 5, del 10 al 13, la Nueva Biblia Viviente dice, al oír esto Jesús se maravilló y le dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no ha hallado una fe tan grande como la de este hombre. Óiganme lo que les digo, muchos gentiles, al igual que este soldado romano, irán de todas partes del mundo a sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, muchos israelitas que deberían estar en el reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, donde todo llorar y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al soldado, vete, lo que creíste ya se ha cumplido. Y el criado se sanó en aquella misma hora. Este pasaje no solo está en Lucas 7, del 1 al 10, sino que está en Mateo 5, del 8 al 13. Y en Mateo uno puede ver que el centurión también no solamente fue sano su siervo, sino que también fue salvo. Porque ahí Jesús llegó y detalló que muchos gentiles iban a ser salvos. Y fue a propósito de la fe de este centurión. ¿Qué? Mateo 8. Ah, sí, era Mateo 8, ¿sí? Sí. Mateo cuenta que el oficial se acercó a Jesús. Sí. Pero Lucas cuenta que no fue el oficial, sino que fue unos amigos del oficial los que se acercaron a Jesús. Hay una diferencia muy sutil. Claro. Pero es la misma historia. Claro, sí. Lo que tú cuentas es verdad. O sea, Mateo 8 le habla a Jesús sobre su salvación directamente a él, al oficial. Pero en Lucas 7, Lucas lo relata como que esta sanidad fue a través de estos amigos que suplicaron por el soldado. Sí. Bueno, para los que no escucharon en Zoom, voy a corregir. Yo dije Mateo 5, pero no, en Mateo 8, del 8 al 13, esta misma historia. Hay
en Lucas dice que son los amigos de Jesús, o sea, los amigos, perdón, del centurión, que se acercan a Jesús a pedirle ayuda, porque este centurión pide ayuda. Pero en Mateo dice que es el mismo centurión el que se acerca a Jesús. ¿Ya? Eso es una diferencia, una sutil diferencia. ¿Es así? Que no importa mucho. Pero el tema es que en el Evangelio de Mateo, Jesús se dirige al centurión y le habla de su salvación por la fe. En cambio, en Lucas más se centra en la sanidad del siervo. ¿Ya? Ahora, yo todo este carril que me di era para explicarles que la fe del centurión fue tan importante que fue lo suficiente para el Señor Jesús que permitió la sanidad. O sea, por la fe del centurión hubo sanidad, por la fe del centurión Jesús sanó al siervo y a la vez el centurión fue salvo porque tuvo fe en que Jesús es Dios. Claro, es uno de los primeros gentiles salvos y de hecho Jesús en Mateo contó, empezó a decirle lo que iba a suceder con los gentiles. Empezó a decir, muchos de los que no son de Israel van a estar donde está Abraham, Isaac y Jacob, y los que vienen de Abraham, Isaac y Jacob no van a estar. Sí, eso. Bueno, entonces, el centurión, por lo tanto, fue un hombre de buen testimonio, pobre en espíritu y que tuvo fe. Y la Biblia nos llama a tener estas características, y lo dice la Biblia. A lo mejor la Biblia no dice exactamente, sean como el centurión, pero hay versículos que lo dicen, que hablan de tener un buen testimonio. Claro que esto lo nombra de que nosotros somos unas cartas. ¿Eso dónde está? Está en 2 Corintios 3, del 2 al 3. En la siguiente diapo dice, y esta es la característica de buena reputación, dice, nuestra mejor carta son ustedes mismos. Esa carta está escrita en nuestro corazón y todo el mundo la conoce. Ustedes son una carta de Cristo escrita por nosotros. De Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en tablas del corazón humano. Por lo tanto, esta carta, que es escrita por el Espíritu Santo en nuestro corazón, es nuestra carta, nuestra mejor carta, nuestro mejor testimonio ante los demás. También la Biblia nos llama a ser pobre en espíritu. Ya leímos las bienaventuranzas que habla de ser pobre en espíritu, pero también hay otros versículos que hablan de ser pobre en espíritu. La siguiente diapo dice que esto también está en el mismo Salmo 51 cuando David cometió el pecado. En el 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en Isaías 57, 15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Acá es un llamado para ser siempre pobre en espíritu, no ser soberbio ante Dios. Dios tiene el control, Dios sabe por qué hace las cosas. Y por último, el Señor siempre nos ha llamado a tener fe. Ya leímos el versículo Hebreo 11:6 y en la siguiente diapo también está, pero si nosotros leemos el capítulo de Hebreo 11, es el pasaje de la fe, ¿cierto? Porque parte diciendo, es entonces la fe, la convicción de lo que se espera. Y entonces en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si ustedes siguen leyendo todo el pasaje 11, habla de todas las personas que tuvieron fe y que fue por fe que... Y
se habla de la fe que ellos tuvieron y que por la fe fueron justificados. Eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Reclamos. Mateo no es el mismo que Lucas, ¿no? Bueno, entonces oremos. Padre, gracias por este mensaje que sabemos que viene de ti. Gracias, Señor, porque tú permitiste que en los libros de Lucas y de Mateo sea contado la historia de este centurión que tuvo fe. Tu palabra dice que tú te maravillaste por la fe del centurión, porque tú nos llamas a tener fe, a creer en tu poder, porque tú tenías el poder suficiente para lograr la sanidad de este siervo del centurión. Y a la vez, Señor, en el otro pasaje sinóptico nos demuestras que por la fe del centurión, por creer que tú eras Dios, él fue salvo. Gracias, Señor, por ese por lo más importante de ese mensaje, y también por que nos mostraste la vida de este centurión, que era un hombre que era pobre en espíritu, humilde, tan humilde que no se atrevió a que tú entraras a su casa. Él dijo, no soy digno. Pese a que los judíos decían, él es digno, él dijo, yo no soy digno. Gracias, Señor. Aunque la gente lo llamaran digno, él no se sintió digno. Gracias, Padre, por este mensaje. Te queremos pedir, Señor, que lo que hoy nos revelaste nos recuerde siempre, Señor. Por favor, Señor, recuérdanos siempre ser pobre en espíritu, porque eso es lo que dice tu bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, el mundo dice bienaventurados, felices los triunfadores, pero tú dices los que se humillan, los que reconocen su condición pecaminosa, esos son los que serán feliz. Señor, ayúdanos siempre y quítanos esa insolencia que es propia de nosotros, Padre. Recuerdo que el pueblo de Israel fue insolente, vio tus milagros y siguió siendo insolente. Quita la insolencia de nuestro corazón, por favor, Señor. Y también gracias, Padre, porque también vimos que él tenía un buen testimonio, era piadoso. Pon en nosotros un corazón piadoso, Señor. Es bueno tener un buen testimonio. El buen testimonio es mejor que el oro y la plata, Señor. Sabemos que muchas personas a lo mejor se han convertido por el buen testimonio de algunos que sí son creyentes. Cuánta gente que su familia han dicho, yo vi un cambio en mi hijo, vi un cambio en mi padre, en mi madre, quise ver qué sucedía, quise ir a esas reuniones, quise leer lo que leían, quise tener esa transformación, y entraron en tu presencia y tú hiciste el cambio, porque al final tu Espíritu Santo era el que transforma, pero primero observaron un cambio y ese buen testimonio que tampoco es nuestro, sino que tu Santo Espíritu lo hace, pero uno igual tiene que disponerse, Señor. Por favor, ayúdanos a menguar, a cada día ser menos carne y ceder, Señor, cada vez darle más espacio a tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre, por esta reunión, y te pedimos por la próxima y por todas las reuniones de este ministerio. Multiplícanos, Señor, haz que esta sala cada miércoles esté llena, Señor, que ganemos muchos profesionales, pero para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no di los avisos, pero como todos saben, el sábado en EFA es a las 5. Inscríbanse con Lidia. ¡Ay, tenemos vigilia el sábado a las 8:30! Así que prepárense, duerman bien toda la noche el viernes, en la tarde, para quedarse en la noche de vigilia.
Sí, vamos a tener un rico coffee. Lidia Montoya inscribe para la vigilia. Sí. Los que no vinieron hoy día automáticamente quedan inscritos por no venir. Ah, no. Bueno. Ya la Kelly está inscrita para la vigilia. Nelly, Pati González, Pati Yeufort, todo. No. Bueno, que estén bien. Chao a todos los que están en el Zoom y chao a los que están presencial. Que Dios les bendiga.